Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes un nuevo programa. La dinámica de los acontecimientos sociales, políticos, económicos del país es tanta que no nos queda más opción a los periodistas que moderamos programas como Frente a Frente que trabajar en función de esa dinámica. El productor y yo con nuestro equipo podemos pensar desde muy temprano un programa para el siguiente día, pero los acontecimientos son tan variados y rápidos en Honduras que muchas veces tenemos que cambiar la temática, hacer ajustes a la temática o adaptar a la temática que teníamos prevista otros insumos, otros elementos. Y eso nos pasa casi todos los días. Por eso cuando elegimos un tema a las 9, 10 de la mañana sabemos que este puede cambiar totalmente a las 7 u 8 de la noche. Porque la verdad que uno trata de darle al público lo que uno considera es de interés público. Las noticias son así, los géneros son así. Uno trabaja por el interés público, por lo que el público está demandando, por lo que le está interesando al público, porque modifica su forma de vida, su sistema de vida. Así es que hoy lo que les quiero decir es que el tema que planificamos ha tenido que experimentar algunos ajustes, pero sin perder la parte central por la que fueron invitados los panelistas. Hoy tengo un buen número de panelistas, todos ellos con experiencia, jóvenes de mediana edad. La verdad que hoy no tengo entrados en edad. Hoy no tengo adultos mayores de panelistas. No tengo adultos mayores porque el Ramírez no es adulto mayor todavía. Todavía no. Yossi Toscano no es adulto mayor. Yossi Toscano anda con la leche entre los dientes todavía. ¿Qué edad tiene Yossi? 32 años. Pedro no ha entrado a la mayoría de edad, a la adultez mayor todavía. Todavía no. ¿Tú estás en los 50, Pedro? 46 años. Todo un cipote, Pedro. Es un poquito mayor, sino que anda por la misma edad Eugenio Sosa. No, yo ando en los 50. Sí. Bueno, respeto para mí, por favor, ¿verdad? Que aunque parezco el más joven, la verdad que soy el mayor de ustedes. Ya 40 y tantos años en esta actividad del periodismo, se imaginan qué edad puedo tener. ¿Por dónde comenzar? La verdad que lo de Choluteca y la reacción del gobierno central no es que debilita cualquier otra temática, sino que se impone, pero lo que voy a tratar yo es simplemente no desconocer lo de Choluteca ayer y la decisión que tomó la presidenta, sino darle unos minutos de entrada para luego pasar a la temática central. Así que no se preocupen, pero yo sé que cada uno de ustedes tiene opinión sobre la decisión que ha tomado la gobernante de convocar al Consejo de Defensa y Seguridad esta tarde a las 5 para analizar la marcha de Choluteca ayer me dicen a mí, y me lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca, de aproximadamente 15,000 trabajadores. La verdad que él estimó en esa cantidad la presencia de trabajadores ayer, exigiendo al Congreso que tome en cuenta la opinión de todos los sectores al momento de aprobar esa ley de justicia tributaria. Y ya luego la presidenta dice, tenemos que analizar eso que está pasando, porque puede conducir a anarquizar el país si los empresarios están llamando a los trabajadores a protestar a nivel nacional, a marchar a nivel nacional. Es decir, ¿cómo no darle la importancia que tiene esto? No solo el proyecto de ley de justicia tributaria, sino este ingrediente derivado de la decisión de la gobernante de convocar a su Consejo de Defensa y Seguridad, creyendo que estas marchas de alguna u otra manera pueden traernos intranquilidad y no sé, algunos han de pensar así, afectar el objetivo
a cortísimo plazo, inmediatista que tiene el gobierno de que el Congreso apruebe ese proyecto de ley de justicia tributaria. Así que, dicho esto, voy a presentar, ya no ocupo presentarlos porque ya con la edad que me dijeron, ya la presentación se hizo automáticamente. Voy a presentar a Lucecita Madrid para que luego de abordar lo de la justicia tributaria pasemos a la otra temática. Así que Luz, bienvenida, buenos días. Buenos días, licenciado Renato. A nuestros panelistas, el tema del día en pantalla, por el bien de Honduras. ¿Qué le corresponde hacer a Xiomara ahora que los sondeos de opinión pública desaprueban hasta en un 61% su conducción del gobierno? Recuerde enviar su opinión a través de @FrenteAFrenteHN y a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Frente a Frente presentó el tema del día. Tal como les dije, vamos a comenzar con esta marcha en Choluteca ayer martes. Más de 15,000 trabajadores salieron a las calles este día para ser parte de la gran marcha pacífica en protección del empleo de los trabajadores de la agroindustria en la zona sur del país, ya que temen les afecte la posible aprobación de la ley de justicia tributaria. Bueno, lo que nosotros damos es porque las empresas, pues hay una ley que le quieren decretar a las empresas y las empresas pues van a cerrar, entonces vamos a quedar sin empleo. Toda la gente. Y mire, el gobierno no trae empresas, aquí no hay trabajo, aquí no hay nada, son las únicas empresas que generan empleo. Y con tanto impuesto lo que van a hacer es retirarse las empresas. Nosotros como pobladores nos sentimos perjudicados porque la empresa tendría que hacer una merma de empleo y es por eso que nosotros pues nos hemos coordinado para salir a defender los derechos de los empleados. Los representantes de los trabajadores de los diferentes rubros esperan que se socialice y analice esta propuesta de ley para no poner en riesgo la seguridad laboral. Todas las empresas industriales que manejan grandes cantidades de trabajadores tienen beneficios fiscales, lo que llamamos exoneraciones. La ley básicamente está promulgando o promoviendo que se eliminen estas exoneraciones. Deben de tomar en cuenta las observaciones que estamos haciendo, porque las observaciones son justas. Tal como está la ley, destruye a las empresas, destruye el trabajo de la zona sur, significa miseria para la zona sur. Por su parte, la gobernadora departamental de Choluteca se refirió a la movilización como una marcha política. Los voceros son del Partido Nacional. Me llamó mucho la atención porque me parece que también hay una manipulación política. Entonces eso pierde credibilidad. O sea, yo no estoy negando que la gente tiene el derecho a manifestarse, claro que sí. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Pues ante esta marcha, así reaccionó la presidenta, frente a las pretensiones de anarquizar la sociedad e impedir la discusión y aprobación de la ley que pone fin a la corrupción tributaria, convoco de emergencia al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad mañana, es decir, hoy, 10 de mayo, a las 5 de la tarde, en el Salón Constitucional de la Casa Presidencial. Pedro Barquero, que hasta hace poco fue ministro de Desarrollo Económico, nunca ha integrado el Consejo de Defensa y Seguridad, igual que Eugenio Sosa, que es el director del Instituto Nacional de Estadística, pero estoy seguro que ellos tienen una idea clara de que en qué momento es que la presidenta se reúne con su Consejo de Defensa y Seguridad. Seguramente hay reuniones periódicas y que son normales, pero hay otros momentos que son reuniones extraordinarias. Entonces, de lo que saben ustedes, ¿cuándo es que la gobernante convoca un Consejo de Defensa y Seguridad? ¿En qué coyuntura? ¿En qué circunstancia, Pedro? Muchas gracias, Renato. Un gusto saludarte, un gusto saludar a los compañeros aquí del panel y un gusto saludar al pueblo hondureño que siempre está pendiente de Frente a Frente. Yo te diría, remitámonos a la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que el objetivo de este Consejo Nacional de Seguridad es, número 1, diseñar las políticas públicas en materia de seguridad, defensa e inteligencia.
Número 2, armonizar las acciones entre los distintos operadores en materia de seguridad, defensa e inteligencia para el mejor desempeño de sus funciones. Número 3, vigilar el funcionamiento y cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. 4, nombrar, suspender y sustituir al Director Nacional y Director Nacional Adjunto de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Y 5, elaborar las acciones estratégicas que en materia de inteligencia que sirvan para diseñar las políticas en materia de defensa y seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, remitirnos a la ley para realmente saber cuáles son las facultades que según la ley tiene este Consejo de Defensa y Seguridad. Y a mí me gustaría referirme también al tema de que yo no considero que esta movilización de Choluteca sea con el objetivo de anarquizar el país. De hecho, pudiéramos decir lo mismo de las más de 800 protestas y tomas que tuvimos el año pasado. Más de 800, Renato, protestas y tomas el año pasado. Pudiéramos decir lo mismo. Tampoco estoy de acuerdo en que la interpretación sea que esto pretenda evitar la discusión de la ley. Yo creo que lejos de eso, más bien lo que pretenden es provocar que realmente se tenga una verdadera socialización, porque no hemos tenido una verdadera socialización de la ley tributaria. ¿Qué es lo que hemos tenido? Primero, cuando estuvo en el Ejecutivo, el SAR lo que tuvo fueron un par de reuniones, Renato, un par de reuniones nada más, en donde no se tuvo un análisis suficiente como para poder enriquecer el documento. Y luego el Ejecutivo lo pasa al Congreso y el Congreso está haciendo exactamente lo mismo. Selecciona unas pocas organizaciones de sociedad civil, que si bien es cierto son organizaciones que tienen una buena representatividad, pero número 1 son pocas y 2, en un espacio de una reunión de 2 horas para una ley con la trascendencia que va a tener esta ley es completamente insuficiente. Entonces no hay una verdadera socialización y lo que estamos viendo por parte de los trabajadores en Choluteca es un grito desesperado de la necesidad de que se les escuche y se les tome en cuenta para garantizar que no van a perder sus empleos. Porque con esta ley, de la forma en que está redactada, definitivamente que hay posibilidades que muchas de estas personas pierdan su empleo. Entonces necesitamos socializarlo adecuadamente. El Congreso por ley está obligado a hacer análisis de impacto social y económico. ¿Dónde está el análisis de impacto social y económico de esta ley? No se vio en el Ejecutivo, no se está viendo tampoco en el Congreso, no se está socializando tampoco con los trabajadores. Entonces yo pienso que están llevando muy a matacaballos esta ley, sin la responsabilidad que amerita, dado el impacto que va a tener en cada uno de nosotros, los 9 millones de hondureños, y es importante que las autoridades hoy del Congreso recapaciten, y sobre todo la comisión que lo está viendo, que escuchen a todos los sectores y que se aseguren y garanticen que esa ley no sea simple y sencillamente por temas ideológicos, no sea solo por temas de lucha de clases, sino que sea una herramienta para eliminar abusos, pero también para mejorar la competitividad del país que tanto necesitamos para generar las fuentes de empleo que hoy por hoy reclama el pueblo hondureño. Entonces, cuando se convoca un Consejo de Defensa y Seguridad, ¿qué es lo que tú presumes con tu experiencia en el gobierno? En el contexto actual de las últimas horas. Esa no es mi experiencia, mi experiencia es más temas económicos que temas de seguridad. Pero yo lo que te diría es que tal vez, interpretándolo a mi manera, se quiere mandar un mensaje como de que se va a atender con fuerza este tema, que se va a usar la fuerza de los operadores de la policía, etcétera, para evitar que personas se manifiesten en contra de esta ley, lo cual yo lo miro completamente innecesario. Lo que tenemos que hacer más bien es llamar a estos sectores, sentarnos con ellos, escuchar cuáles son sus preocupaciones y tomar en cuenta esas preocupaciones para la modificación y mejora de esta ley. No va a ser, Renato, con la fuerza que vamos a convencer a la gente que si una ley es buena o no. Es con la razón, es con las explicaciones y con los análisis de impacto. Se le tiene que explicar a la gente, cosa que no se ha hecho, artículo por artículo, Renato. A ver, ciudadano, Juanito, Pedrito, Lester, este artículo 1 te va a impactar de esta manera, este artículo 2 te va a impactar de esta manera, este artículo 3 te va a impactar de esta manera. Esa socialización no se ha dado y por eso es que el pueblo entonces manifiesta esa incertidumbre de diferentes maneras y ayer ya fue una manifestación en la calle por parte de los trabajadores en Choluteca. ¿Y cómo entiende un sociólogo esta problemática? Partiendo de que la sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional.
De manera sucinta se puede decir que esta estudia la sociedad humana, a los grupos humanos y las relaciones que forman la sociedad. Miles de trabajadores diciéndole al Congreso no aprueben esa ley o ese proyecto de justicia tributaria sin socializarlo lo suficiente, y la presidenta diciendo convoco al Consejo de Defensa y Seguridad porque estas marchas pueden o podrían tener la intención o conducirnos a la anarquía del país. Más que un funcionario del gobierno, que lo es, ¿verdad? Que lo es. Esa camiseta no se la puede quitar Eugenio Sosa. Pero qué bien, porque no solo es sociólogo, sino que es funcionario del gobierno para darnos una opinión de este contexto particular, trabajadores, decisiones de gobierno, Congreso Nacional y un proyecto de ley. Un gusto, Renato, estar acá contigo y con los invitados especiales, a Lester, diputado Toscano y Barquero, el ministro Barquero. Bueno, yo creo, Renato, que la convocatoria y el contexto que hemos tenido, de alguna manera, es bastante claro, más allá de los objetivos específicos establecidos en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y cuando habla ahí el tuit de la presidenta del riesgo que ella ve de anarquizar, y cuando antes recuerda que había denunciado la posibilidad incluso de que se esté conspirando contra su gobierno, lo que está diciendo es, hay posibles motivaciones políticas que en algún momento podrían llevar a desestabilizar el país. Recordemos que venimos de las cárceles, que consiguieron todo esto, hay un contexto bastante complicado. Entonces yo creo que el Consejo de Defensa y Seguridad, en su cabeza, tiene, en su conducción, tiene toda la potestad, no necesariamente de ir a reprimir o todo, pero bueno, decirle, bueno, ¿qué está pasando en el país? Así, mucho de este organismo incluso tiene que ver con inteligencia, cómo se está moviendo esto, quién nos está moviendo. Porque yo tengo una cosa, una de mis especialidades, y en esto puedo hablar mucho de las movilizaciones sociales, es precisamente la acción colectiva. Y hay una diferencia enorme cuando se mueve un trabajador por sus propios intereses, por sus demandas, cuando lo hace motivado por quienes le dan el empleo, que son los empresarios. Entonces, la pregunta es, ¿esta movilización realmente motivada, organizada y promovida por los empresarios y con sus trabajadores? Eso definitivamente es algo que cualquier gobernante o cualquier autoridad tiene que ponerle atención, porque no es lo mismo. No es lo mismo que estos trabajadores por acá, por ejemplo, de Televicentro, un día decidieran movilizarse de la corporación a que otro día sean patronalmente movilizados. Eso coloca otra situación. La marcha, entiendo que fue pacífica, no tuvo represión, está esta idea del protocolo de respetar. Entonces, yo creo que nos refleja la polarización, la crispación y también el contexto hondureño delicado. Yo te diría, político, hay que ver qué pasa en ese consejo, qué trasciende o qué se dice, pero creo que es claro que está, más que claro, que está motivado por cosas ya dichas, y es decir, bueno, ¿en qué contexto nos movemos? ¿Qué debería pasar? Yo creo que retomar los canales propiamente institucionales, porque trasladar la discusión o lo que ya se ha discutido de la ley de justicia tributaria, de los espacios institucionales a la calle, la experiencia de otros países es que no han resuelto nada, ni por el lado de la oposición, mucho menos del gobierno, que va a querer movilizar gente cuando se empiezan a medir fuerzas. Yo creo que ese es el escenario peor y un escenario que hay que evitar y un escenario que tiene que ir a los canales institucionales. La Comisión del Congreso, pues entiendo que está invitando, deberá abrirse lo que necesita y discutir esa ley en la mayor profundidad. Debe invitar a estos empresarios de Choluteca, no sé si ya están invitados, que en vez de las movilizaciones pues puedan venir al Congreso a participar en la discusión de esta ley. El problema también, Renato, es que sobre esta ley, bueno, Barquero ha estado profundamente aquí participando y otros hemos estado siguiendo muy de cerca, y los funcionarios también explicando varias cosas, y hay insistencias en cosas que ya se han aclarado casi hasta la saciedad y siguen apareciendo como gran amenaza y gran riesgo. Por ejemplo, la idea de que van a grabar las remesas. Se han aclarado una y mil veces, lo ha hecho incluso el presidente de la Comisión del Congreso, Bono Pino, y Marlon Ochoa, el colega ahí del SAR, de que eso no va, pero bueno, siguen apareciendo ese tipo de cosas. Entonces, lo que tenemos aquí
es una divergencia que se está convirtiendo en lucha política en torno a esa divergencia, y la pregunta es hasta dónde queremos llevar eso. Pero ahí, eso está claro que hay intereses diferentes, y entre los intereses diferentes hay dos opciones: o te enfrentas creyendo que puedes arrinconar y tomar por encima una decisión, o realmente pasas a discutir en el marco de los espacios que hay, reconociendo que al final de cuentas el Estado tiene una enorme responsabilidad, y es siempre intentar por los intereses generales del país. Yo siempre digo, el Estado, en el buen sentido, no digo que siempre lo haga, pero el Estado en el buen sentido es el único que se puede aproximar a buscar la equidad en la sociedad y la justicia, porque los demás actores en general representan intereses particulares. Y Pedro viene saliendo del gobierno, o sea que ha aprendido a conocer y tiene experiencia en los quehaceres públicos. Y también Pedro surge de el seno de los gremios del sector privado. ¿Cree que lo de ayer, y antes de escuchar las opiniones de los dos más jóvenes del grupo, que la marcha de ayer en Choluteca fue inducida por los empresarios, o es un nivel de conciencia de los trabajadores ante lo que han escuchado, que la aprobación tal como está de este proyecto de ley puede repercutir en que los capitales que hoy generan empleo en estas empresas en el sur se vayan o reduzcan el número de trabajadores? Renato, yo pienso que es un reclamo legítimo por parte de los trabajadores de Choluteca, dado que definitivamente se está poniendo en riesgo la capacidad del país de atraer capitales para inversión y generar empleo, que es lo único que nos va a ayudar a reducir la pobreza. Y te explico por qué, y esto es algo que lo hemos discutido aquí ampliamente varias veces en Frente a Frente. La eliminación de los regímenes anteriores te trae como consecuencia entonces una inmediata afectación negativa en la capacidad del país de atraer inversiones. ¿Por qué? El año pasado tuvimos 26.000 millones de lempiras de inversión entre el régimen Soli y el régimen RIT, y el compromiso de generar 10.000 empleos a la par de esos 26.000 millones de lempiras de inversión. El Instituto Hondureño de Seguridad Social creció de 830.000 a 848.000 empleados formales pagando el seguro social el año pasado. O sea que más de la mitad de los empleos formales generados en el país el año pasado lo representan los compromisos del régimen RIT y el régimen Soli. Al eliminar el régimen RIT y régimen Soli, en vez de simplemente mejorarlos y meterle los controles para evitar los abusos, lo que te trae como consecuencia inmediata es la no generación de esas inversiones y de esos empleos desde el momento en que se apruebe esa ley. Es más, desde antes, porque desde el momento en que esa ley se dio a conocer a inicios de marzo, todas las inversiones que estaban en proceso en la Secretaría de Desarrollo Económico se detuvieron. Y todos los inversionistas me dijeron, tenemos que esperar a ver qué pasa con esa ley. Pero más allá de eso, los inversionistas no van a esperar a ver qué pasa con esa ley. Se van a ir a otros países mientras no se defina un ambiente adecuado para la inversión en Honduras. Pueden ir a invertir a Guatemala, a Nicaragua, a El Salvador, a México, a Colombia o a otros países alrededor del mundo que tienen regímenes especiales, inclusive más atractivos que los nuestros, y que tienen mejores costos de energía, y que tienen costos logísticos más bajos, y que tienen estados de derecho más fuertes en esos países. Entonces, el no tener esa conciencia de que nosotros estamos compitiendo con un montón de países para traer capitales, nos está afectando negativamente con solo el hecho del anuncio de esa ley. Mucho más negativa sería la afectación si se aprueba de esa manera. Entonces, ¿cuál es la solución? Entre muchas otras cosas, una de las principales soluciones es implementar los controles para evitar los abusos en los regímenes anteriores y no eliminarlos, sino que dejarlos que coexistan con los nuevos regímenes. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa, Renato, y tú vendes dos productos y se te ocurre sacar un nuevo producto y tienes ya un par de décadas de vender los dos productos anteriores, vas a decir en tu empresa, no, yo voy a dejar de hacer los otros dos productos y me voy a jugar el todo por este producto nuevo que nadie lo ha probado, que no sé si le va a gustar a mis clientes, que no tengo ni idea de cuánto voy a vender. Jamás haría eso en una empresa, mucho menos en un país en donde te estás jugando la seguridad del trabajo de millones de personas. Entonces, lo que haces en una empresa es que sacas tu producto nuevo y dejas que coexistan los tres productos. Y sobre la marcha te vas a dar cuenta de cómo reacciona el mercado. Y pueden pasar muchas cosas. Puede hacer que definitivamente tus clientes decidan irse todos con el producto nuevo. Entonces, si eso pasa, en ese momento, después de un tiempo prudencial, puedes eliminar los productos viejos. Pero pueda que pase todo lo contrario. Puede hacer que todo el mundo se quede con los productos viejos y nadie te quiere el nuevo.
Pero si no lo probas así, no te vas a dar cuenta jamás. ¿Los intimida esta decisión de la gobernante de convocar al Consejo de Defensa y Seguridad? Tú, con la experiencia como empresario, ¿qué piensas? A mí no, pero creo que hay personas que sí se pueden sentir intimidadas porque pueden sentir que les van a tirar las fuerzas y los operadores de la policía y lo demás encima. Y el nuevo jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, ¿cómo interpreta esta decisión de la presidenta Castro de convocar a este Consejo de Defensa y Seguridad? Porque parece inminente. Estamos en el proceso de socialización en el Congreso, que consta, el sector privado reclamó ayer que de 70 y tantas organizaciones que conforman el COEP, solo 8 están siendo invitadas a la socialización, pero parece inminente que ya luego de la socialización el Congreso discute, debate y veremos si tiene los 65 diputados, o mejor dicho, la mayoría simple, que no necesariamente pueden ser 65 diputados para aprobar ese proyecto de ley de justicia tributaria. Bien, buenos días, Renato, compañeros de SED y al pueblo hondureño. En este punto, y después del tuit de la presidenta, definitivamente la clase política debe tener mucho cuidado en los mensajes que le estamos mandando a la población, sobre todo porque el problema de este proyecto de ley es cómo nació, cómo salió a la luz pública, y la percepción de la población, la percepción nuestra, es que salió con un mensaje eminentemente político, partidario y no técnico. Entonces, salimos con un mensaje político, salimos con un mensaje de que el que tiene más tiene que pagar más, de que el empresario que ha sido abusivo debe pagar, y está bien, estamos de acuerdo, y que se deben revisar las exoneraciones. Pero ha habido un problema de comunicación del gobierno. Hasta la fecha, como diputado puedo decir, no tenemos claro el proyecto de ley. Al Partido Salvador de Honduras le corresponde mañana dentro del Congreso Nacional la socialización de este proyecto. Pero si nosotros como diputados no hemos tenido una explicación clara, como decían los compañeros, artículo por artículo de esta ley, mucho menos el trabajador que ayer asistió a la marcha en Choluteca. Así que cuando hablo de que tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, somos 77% de hondureños pobres. Y el que está en la empresa, el que está en la maquila, el que está en el call center, el que está en el hotel, que son los lugares donde se va a afectar, recibe el mensaje inicial de que el empresario debe pagar, entonces apoya. Pero cuando ya el empresario contesta y le dice, bueno, entonces va a haber desempleo porque hay algunos beneficios fiscales que yo no voy a poder absorber. Entonces ahí el trabajador contesta no. Entonces ahora vámonos a las calles porque no me conviene que ahora el empresario gane más. Porque lastimosamente ese es el lenguaje que hay, y lo digo con conocimiento de causa porque somos diputados que andamos en el campo. Y eso es el mensaje que llegó al pueblo hondureño. Al pueblo hondureño no se le ha explicado y no le llegó el mensaje, artículo por artículo, en qué le va a beneficiar este proyecto de ley. Y al empresario, porque también hemos estado en las reuniones con el COEP, y yo les he preguntado directamente y les he dicho, ¿en qué beneficia al pueblo hondureño este proyecto de ley? Ellos han dicho en nada. ¿En qué beneficia a la empresa privada este proyecto de ley? En nada. Entonces es una posición parcializada. Vamos al gobierno y le preguntamos, ¿en qué beneficia esto al pueblo hondureño? En todo, absolutamente en todo. A partir de ahora, el pueblo hondureño va a recibir más beneficios por los tributos que van a entrar al gobierno. Y entonces tenemos dos posiciones extremas donde no se dice la verdad. Quiénes van a ser los afectados y quiénes van a ser los beneficiados. Y ese lenguaje, al estilo, como decimos nosotros, peritas y manzanas, es el que debe llegar al pueblo hondureño. Josie, tú lo tienes claro. Tú tienes claro cuál es el punto de la discordia. Solo te dejo que pienses unos segunditos. Solo quiero cerrar con esto porque, repito, ¿por qué hablo del lenguaje de los políticos? Porque ayer cuando sale el tuit, ya sale el lado derecho a decir confrontación,
y el lado izquierdo a decir confrontación. ¿Y eso es lo que quiere el pueblo hondureño? No. Por eso el lenguaje de esta ley debe discutirse eminentemente técnico y con un lenguaje que el pueblo hondureño pueda asumir, porque el empresario y el político tienen claro el lenguaje. Pero el pueblo hondureño, ese 77% de hondureños pobres que están en vigilia por esta ley, no tienen claro cuál es el mensaje. Y el único mensaje que se ha recibido es que el que tiene más pague más, pero si el que tiene más paga más, entonces no hay empleo. Entonces el pueblo hondureño se siente atrapado y es culpa de la clase política, porque estos mensajes, como el tuit, con el mayor de los respetos, y yo he sido uno de los que ha defendido este gobierno y ha luchado porque haya gobernabilidad, este tuit es erróneo porque el mensaje es polarizar más a la población. Vamos a ver, yo les consultaba, ya voy con Lester Ramírez, si aquí todos tenemos claro dónde está el problema y la discrepancia que produce este proyecto de ley de justicia tributaria. ¿Sabes que yo me hago esa pregunta, Eugenio? Yo me la hago frecuentemente, Renato. Moderás estos programas todos los días. Hablas de ese tema. ¿Tenés claro dónde están las divergencias? Solo quiero planteártela en un minuto. No voy a quitarles mucho tiempo como mi participación, porque al final yo lo que quiero es escucharlos a ustedes. Lo que el gobierno cree, y en esencia ese es el espíritu de ese proyecto de ley de justicia tributaria, y corríjame cualquiera si cree que yo no lo he interpretado bien, es recaudar más tributos para el Estado, reduciendo las exoneraciones que goza el sector privado. Pero dice el sector privado, básicamente es con el impuesto sobre venta. Si a nosotros nos cobran ahora el impuesto de venta por esto, por lo otro, por aquello, por esto, lo tenemos que trasladar a la gente, nos volvemos más competitivos. Y en materia de exportación peor, porque suma otra carga más a lo que representan nuestros costos de producción en el país. Fíjate que yo me gusta simplificarlo. De repente hay otras aristas, pero en el fondo es eso, Pedro. En el fondo es eso, Renato, pero también hay varios temas ideológicos detrás de todo eso. O sea, porque el punto es cuál es el punto por el que nace. Sobre eso. A la pregunta. Dentro del gobierno tenés diferentes tonalidades de ideologías. Y te voy a decir algo. El Partido Libre es un partido que tiene una militancia importante en el país, que tiene un peso político importantísimo en el país. Y es un partido que se autodenomina de izquierda. Pero dentro del partido tenés una gran mayoría, porque los he logrado conocer, que son de izquierda moderada. Y tenés un pequeño grupo que es de izquierda radical. E inclusive, para sorpresa de muchos, hay un ala de derecha dentro del Partido Libre. Hay gente de derecha en el Partido Libre. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que uno nunca puede negar su ideología y al momento de redactar políticas públicas, uno está fuertemente influenciado por su ideología. Entonces, si tenés una ideología pro empresa privada y pro desarrollo económico, vas a redactar las leyes en función de eso, pensando en cómo generar un ambiente positivo para las inversiones que genere empleo y que reduzca la pobreza. Pero si tenés una ideología extremista, marxista, de lucha de clases, que pretende eliminar la iniciativa privada para que los medios de producción sean de propiedad colectiva, entonces tu estructura mental te obliga a pensar en función de eso, y eso se ve reflejado en las políticas públicas. Mira, es la primera expresión más extrema que te he escuchado desde que conversamos juntos. Y esto más, yo admiro tu capacidad de transmitir la información, admiro tus análisis, y creo que muchas veces tienes la razón. Lo que no quita que interprete que es la posición más extrema que te he escuchado en muchos años. Cuando tú dices que ese proyecto está influenciado ideológicamente, no lo discuto, ese es tema de debate. Pero cuando tú asocias que hay un grupo de gente que lo que pretende es eliminar la empresa privada en Honduras, ahí es donde digo, Pedro, te has colocado en una posición bastante extrema. ¿Es o no es así? ¿Qué piensas? Déjame hablar, ya te escuché. Te lo puedo demostrar. Hay personas, Renato, del gabinete que abiertamente en medios de comunicación
o en redes sociales han dicho que hay que combatir el capitalismo y otros han manifestado que esa ideología se acerca más a la ideología marxista. Y eso está ahí están las grabaciones y los videos. Es más, me voy a tomar la molestia un par de minutos mientras habla Eugenio de buscar eso. Okay, para de eso se trata, porque después va el Ramírez. No se ha mencionado el origen de cómo nace la discusión de esta ley. Y es el punto que más se soslaya. Y aquí los ha presentado el colega Marlon Ochoa, solo 10 de los que él logró seleccionar y documentar de la mejor manera los enormes casos de corrupción y de abuso y hasta de participación de crimen organizado, amparados en varios aspectos de estos regímenes y de varias leyes de ellas que se hicieron en el gobierno de la dictadura de Juan Orlando Hernández a lo largo de los 12 años. Y se usaron, se manipularon y se hicieron leyes sobre ello, y eso no se pone como punto de partida. Ese es el punto de partida. Es más, esa ley que se llama de justicia tributaria, al inicio tenía el nombre directo de combate al abuso y la corrupción dentro de los regímenes. Esa era la cuestión. Segundo punto, el debate. Lo que pasa es que hay dos posiciones. Barquero dice que para eliminar con esos abusos solo es que actúen las autoridades y que no se toquen los regímenes. Pero adentro de esas leyes plantea un largo proceso, una serie de investigaciones donde tarda enormemente, hasta pueden prescribir la posibilidad de parar esos abusos. Entonces, en la reforma, uno de los puntos que está incluido es que si se detectan esos abusos, si esos abusos son auditados, son investigados, evidenciados y demostrados, se paren esas exoneraciones. Si está funcionando bien, entonces que se dejen correr. Contrario, quiere incentivar la inversión. ¿En qué sentido? En el sentido que plantea que el indicador para poder renovar incluso cualquier exoneración debe pasar por ver si da resultados del objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Que genera empleo. Nosotros tenemos un modelo económico que ya llevamos décadas donde incluso ustedes tienen un anuncio de 2.5 de personas con problemas de empleo. ¿Qué es lo que tenemos? Una precarización absoluta. ¿Cuál es el salario mínimo promedio en el sector privado? 8.000 lempiras. Y la canasta básica anda en 12.000. ¿Cuál es en el sector público el promedio? 15.000 lempiras. Pero todo esto es una precariedad laboral. Nosotros no es el problema del desempleo. El problema nosotros es que generamos poco empleo y el empleo que generamos es extremadamente precario. Entonces, hay tres grandes cosas. Combate a la corrupción. Para eso hay que modificar los regímenes. Se generan otros regímenes para que pueda, pero no solo generar a grandes empresarios, sino mayor distribución, incluyendo aquellos que están en mejor condición de desarrollo empresarial. Y el otro, bueno, el tema de generación de empleo con ciertas condiciones. Ahora, si fuera el tema de recaudar impuestos nada más, lo cual puede ser un objetivo, pero eso significaría toda la revisión del sistema tributario. No es una ley que llegue a la revisión del sistema tributario. Y es más, nosotros lo que necesitamos es una reforma económica integral, donde no solo hay que reformar el sistema de justicia, el sistema tributario y el sistema financiero, y meter en una discusión que el país tenga opciones de trabajo. Respóndeme así brevemente. ¿Crees que hay gente en el gobierno tratando de que prime aquí la propiedad colectiva y haciendo desaparecer la empresa privada, como lo plantea Pedro? Las necesidades del pueblo son elementales, lejos del socialismo, del marxismo, totalmente lejos. Como aspiración de un ser humano, está bien que lo tenga y lo puede tener y lo podemos tener, pero la cosa es esa ideología, esa utopía, como siempre le llamamos, a la realidad concreta de lo que se está haciendo. Vamos a ver, Lester Ramírez. Solo, perdón, 5 segundos. Ese no es el sentir y pensar de la mayoría de las personas en el gobierno, que conste, y quiero que quede claro. Es un pequeñísimo grupo dentro del gobierno, pero que lamentablemente han logrado absorber una buena parte de la cuota del poder. Pero la mayoría del gobierno no quiere eso, te lo digo con conocimiento de causa, solo para que no evitemos, para evitar malas interpretaciones de lo que yo estoy diciendo. No, es que quedó claro que tú dijiste que un sector, y que tú ahora adjetivas y dice pequeño, es el extremista, es el que quiere eliminar la propiedad privada para que prime la propiedad colectiva. Eso está claro. ¿Qué piensa de todo esto? Solo para cerrar, disculpa, 30 segundos. Tenemos privilegios que duran hasta 70 años y no han cambiado la situación del país. Ahora, pero mira, que podemos discutir yo tengo un punto de vista para que debatamos eso que estás planteando. Si el problema es de los regímenes fiscales,
o si el problema es, ahora hay que admitirlo, Pedro, hay gente que ha abusado de los regímenes, hay gente que ha abusado. Y hay que castigarlo, sí, pero, y fuertemente. A ver, gracias, Eugenio y Pedro. Miren, yo creo, en realidad, es decir, la raíz del problema es ideológico. Es ideológico, porque lo que decía Eugenio, es decir, todos queremos combatir la corrupción. Todos queremos combatir el crimen organizado, todos queremos combatir la defraudación fiscal. Si tenemos esa visión tan colectiva de los problemas y que todos queremos resolver esos problemas, debería ser un proceso mucho más amplio, un proyecto de ley mucho más socializado, con diferentes visiones y perspectivas. Desde ahí me parece que la raíz del problema es ideológico, y mientras no resolvamos ese problema ideológico y generemos confianza entre ambas partes, no vamos a poder tener un proyecto y una ley que pueda combatir la corrupción, combatir el crimen organizado y todo esto. Pero aclara algo, Lester, solo aclara algo, que lo ideológico no es solo quien dice marxismo, socialismo, lo lógico es de la derecha también, es de la derecha, es de los libertarios, privilegios, todo. No, eso es importante. El problema con el tema ideológico, Renato y audiencia, es que cuando las personas entran a estas esferas ideológicas, ese grupo de personas creen que ellos están haciendo lo correcto. Y ese es el problema a nivel global hoy en día. Es decir, la derecha en todos los lugares del mundo creen de que ellos están haciendo lo correcto. La izquierda en todos los lugares del mundo quieren que están haciendo lo correcto. Los islámicos radicales creen que están haciendo lo correcto. Los evangélicos radicales creen que están haciendo lo correcto. Entonces, esa visión de que yo estoy haciendo lo correcto, por ende, mi oposición ideológica es mi enemigo, no llegamos a esos puntos de consensos. Entonces, por mucho que queramos tratar un proceso de socialización de una ley, mientras no entendamos que somos interdependientes en este país, es decir, que nos necesitamos uno al otro para sacar adelante la economía, la administración pública, el gobierno, no vamos a poder resolver estos problemas. Entonces, ese para mí es un tema fundamental. Y volviendo a su pregunta inicial del tuit de la presidenta Xiomara, y desde una perspectiva del conflicto, que es algo que vengo estudiando ya por varios años, el problema de un tuit como estos es, a mí me parece, y aquí con el respeto también, así como Yoshi lo dijo, es que hay un mal asesoramiento a la presidenta. A mí me parece de que sacar un tuit de esta manera muestra, ella tiene un abanico de opciones para buscar y presionar en un proceso de negociación. Pero me parece a mí que sacar una opción tan fuerte y violenta, lo que genera en la población y en la audiencia es que hay desesperación de parte del gobierno y que está buscando mecanismos violentos. Cuando uno está desesperado, lo que busca es mecanismos violentos para generar presión. Cuando nosotros leemos Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, lo primero que se nos viene a nosotros es los años de Juan Orlando Hernández y cómo Juan Orlando Hernández utilizó los militares para llevar a cabo sus propósitos. Y eso para mí es la segunda lectura que yo hago de estos tweets. Es decir, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Ya que no puede tener una negociación clara y horizontal en estos procesos, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a traer a los militares para que presionen? Porque eso es la interpretación que puede hacer cualquier persona cuando vea las palabras Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Por eso a mí me preocupa eso. Los militares, desde el proceso electoral... ¿Tú sabes cuándo se socializa? ¿Cuándo se socializa? Déjame terminar. No, por tu argumento. ¿Cuándo se socializa en Choluteca? No sé. Ah, bueno, fíjate que soy. Y la marcha ayer. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿no te pero parece? Eso no tiene nada que ver con llamar al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. La parte de fuerza de este lado, pero no estás viendo la otra, la búsqueda de chantaje. Eugenio, sí, pero sacarlo, o sea, mencionar el Consejo de Seguridad y Defensa para un tema entre civiles, si es de la que menos es un tema de civiles, es un tema entre grupos económicos, entre políticos, me parece que es un poco, en este momento, es un poco agresivo. Y esa es la lectura que mucha gente está haciendo. Y el segundo punto es esto. ¿Qué resultado va a tener esto después, Eugenio? ¿Crees que con este tuit va a mejorar el proceso de socialización? ¿Crees que con este tuit los empresarios del sur van a
¿no?, ceder en sus intenciones. O sea, ¿qué resultado produce este tipo de mensajes? Puede ser que los empresarios del sur estén chantajeando a los trabajadores. Pero lo que quiero decir yo es, en estos procesos tan polarizados, las palabras importan. Y creo de que desde esa perspectiva, el gobierno lo que muestra en este momento es mal asesoramiento por un lado, desesperación por otro lado, y lo que va a hacer más bien es incrementar la conflictividad. Yo dudo mucho que después de este tuit las cosas bajen, que las aguas se calmen. Y si tienen esta reunión hoy a las 5 de la tarde y hacen una serie de medidas que no me imagino qué medidas van a tener que hacer, las cosas se pueden complicar. Prohibir las marchas no se puede porque el pueblo tiene derecho a marchar. Tú sabes que así es, pues, está garantizado en la Constitución. Y se ha permitido como nunca. Reprimir a los que marchen porque están en desacuerdo con ese proyecto de ley de justicia no le viene nada bien en esta coyuntura a la presidenta. A eso voy. Eso es lo que es gracias, licenciado, esa es la idea. Es decir, creo que hay alternativas, hay mecanismos de presión. Creo que los han estado usando el gobierno, lo dijiste, lo que ha dicho Marlon Ochoa, yo creo que yo concuerdo mucho con ellos y muchos de nosotros concordamos con ellos. Pero me parece de que cuando dicen, ok, queremos combatir la corrupción, queremos combatir la defraudación fiscal, queremos combatir el crimen organizado, esos son problemas estructurales que requieren y ameritan el concierto de todos nosotros. No se puede hacer simplemente por parte de un gobierno y lo sabemos, ¿no? Este es un tema de gobernanza. No es un tema de simplemente, no es una agenda de gobierno, no. Aquí hay otros actores que intervienen, ¿no? Y ese creo que es el mensaje que hay que dar, de que es importante que todos aporten a esta ley. A mí me gustaría, y creo que a todos nos gustaría, y a la audiencia también, tener una ley de justicia tributaria, pero que nos aporte de todo mundo y que no contribuya a mayor impunidad y que genere las condiciones y seguridad jurídica para que venga la inversión y que los empleos se queden en el sur o en el norte o en el occidente, ¿no? Mira, vamos a ir a la pausa comercial. Pero la parte más intensa y el mejor debate va a ser en el siguiente segmento. Solo que todos, hasta el mismo moderador, tiene que limitarse en el tiempo. Pero yo les pido que se queden, porque yo quiero poner en el tapete de discusión lo siguiente, a raíz de lo que se estaban ustedes manifestando, los que estaban manifestando. El problema de Honduras económico y la falta de empleo y la ausencia de capitales nacionales y extranjeros para invertir masivamente obedece a esos regímenes fiscales. La pobreza que se multiplica en Honduras es producto de esos regímenes fiscales y las exoneraciones. ¿O el problema de Honduras es la forma como administran el dinero en el sector público? Porque, mira, de algo yo estoy claro y me lo pregunto todos los días. Yo creo conocerte, Eugenio, como a Pedro y a todos, sobre todo a ustedes dos, a Lester, que lo trato desde hace mucho tiempo, como ustedes me conocen a mí. ¿Cómo es que el presupuesto del país va aumentando de esa manera? Lo tenemos en casi 400.000 millones de lempiras a esta fecha y aquí multiplicamos la pobreza. Partamos de una premisa, que hubo empresarios que se aprovecharon de esos regímenes especiales. Claro que los hubo. Si nosotros aquí hemos predicado desde hace más de una década, ¿por qué no verifican si esos regímenes especiales están generando empleo y riqueza al país? Determínenlo, porque desde hace días y años venimos diciendo y escuchando a gente que dice que aquí perdemos 35.000, 40.000 millones de lempiras al año por esas exoneraciones. Aquí yo lo he escuchado en infinidad de personas de todos los partidos y yo les he preguntado, ¿y por qué no revisan esas exoneraciones? Ok, punto uno, mira Eugenio, es que he escuchado yo a tantos expertos que me dicen, lo ideal no es terminar con esas exoneraciones de un solo, lo ideal es examinarla una por una y determinar cuáles dan resultados, qué regímenes no dan resultados para hacerle ajustes o qué regímenes definitivamente solo sirven para fomentar la corrupción y hay que desaparecerlos. Eso es lo ideal, dicen. Como lo hacen en Brasil, que anualmente revisan esos regímenes especiales.
Porque estos mismos expertos dicen, los regímenes especiales no han ayudado a que el país mejore sus condiciones o que la gente mejore sus condiciones. Yo los he escuchado. El país no ha crecido económicamente, el país no ha generado más empleo. Pero ahí surge la pregunta que yo quiero que ustedes debatan hoy. El problema justamente es ese, o cómo los políticos administran los pocos recursos que tenemos. Los políticos en colusión con algunos no políticos, ¿verdad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. En todos esos regímenes fueron políticos los que los dieron. En colusión con no políticos. Sí. Chantajeados, o en famoso consenso, muchas veces es aprobame esto, o no me aprobes esto. A eso es que muchos le llaman el famoso consenso. Pero ese consenso no es el que nosotros podemos estar de acuerdo. Porque el consenso es buscar los fines del país. Mire, y también me pregunto, un conjunto de empresarios hace ya varios años debatiendo en Santiago de Chile, y ahora una conclusión que a mí siempre me gusta recordarla, y es creer que toda la vida se puede ser empresario exitoso en un país fracasado. Tarde o temprano, cuando el país no funciona y está fallido, tienen que agarrar dinero e irse a un lugar donde se puedan refugiar junto a la familia. ¿Es eso lo que queremos? Allá vamos, y aquí no hay Pero cambio. ¿sabes qué también me pregunto? El interés del gobierno es recaudar más fondos. No solo dicen combatir la corrupción que se deriva de estos regímenes, sino generar más empleo, conseguir más recursos, tener más tributos. Ahora, me pregunto, por la experiencia del año pasado y este año, ¿para qué quieren más recursos si hubo incapacidad en la ejecución presupuestaria el año pasado? Y me pregunto, y es lo que yo quiero saber, ¿para qué quieren más recursos? Que yo sé que en Honduras se necesitan, pues hay tantas necesidades y demanda de la gente. Pero este año vamos por el mismo camino de poca ejecución presupuestaria. Es que tienen que convencerme. Yo como ciudadano yo exigiría eso. Ok, quieren más recursos, quieren combatir la corrupción, pero si no han sido capaces de ejecutar el presupuesto del año pasado y en este van por el mismo camino. Además, otra pregunta. Mira, con este asunto de aniquilar los regímenes, solo con esto, mira lo que pasó con ese fideicomiso de medicina, que ahí mismo tú participaste en esa reunión, cuando el Consejo de Ministros dijo, a todos hay que darle volantín, hasta el de los medicamentos, a todos hay que darle volantín. Ese es un tema Vino el ideológico. ministro de Salud y les dijo, no hombre, no hagan eso porque van a tener problemas, a todos hay que darle volantín. Le dieron volantín a todos, que está bien, porque muchos fideicomisos se prestaron a la corrupción. Eso estamos totalmente de acuerdo, pero se vuelan al fideicomiso de medicina que tenemos ahora. Mira, problemas enormes en los hospitales, la gente decepcionada, frustrada, y parte de esa imagen en decaimiento de la presidenta Castro surge ahí por la falta de medicinas y toda esta anarquía que hay en el sistema sanitario público. Y ese es el ejemplo, Contigo termino y voy a la pausa. más claro de una decisión basada en un sesgo ideológico, porque no se hizo el análisis. Nosotros desde nuestra trinchera también le dijimos a la Comisión de Transición, cuiden ese fideicomiso. Si ustedes lo quieren cancelar, diseñen un proceso de transición viéndolo a un año, pero no lo corten de tajo. Pero la mentalidad ideológica superó la razón. Y al final, ¿quién está pagando quién está pagando por eso? Bueno, los pobres. Los pobres que fueron realmente, que este partido que está en gobierno se hace llamar reflejo de esos pobres, son los principales afectados por esa decisión ideológica que realmente no tuvo un fin de combatir la corrupción. Simplemente le quitó de tajo el fideicomiso. Como José Tocano puede darse cuenta, y parece que esa es la mecánica de hoy, y el moderador está igual que los panelistas no moderando, si no se mete a participar, pues no le van a dar participación. Voy a la pausa y regreso. Así estoy viendo, así que... Continuamos con Frente a Frente gracias a Biotos. Quita la tos y sube la defensa de toda la familia. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima.
Gracias por compartir su opinión a través de @FrenteAFrente@HN en Twitter. José Bermúdez comparte: la presidenta desde el día 1 está trabajando, entonces tiene que seguir como está. Una encuesta puede ser manipulada, pero la realidad es a lo que está a la vista de los hondureños y el mundo no. La refundación va en marcha y sigue. José Alfredo Varela comparte: estas encuestas dan mucho de qué hablar. La verdadera encuesta está en las comunidades donde los pobres no pagan luz y reciben beneficio de todo tipo y pronto recibirán más beneficios. Entonces, estas encuestas pierden valor y efecto. No, lo que pasa es que, miren, ni siquiera hemos dicho de qué encuesta se trata, quién hace la encuesta, porque lo único que les voy a decir es que esta encuesta, en los tiempos que gobernó el Partido Nacional, era la encuesta más creíble para Libre. Es lo único que les voy a decir. Yo no quiero entrar en ese debate porque yo también soy escéptico con las encuestas y sobre todo con algunas encuestas del pasado. Yo soy escéptico con las encuestas, pero esta encuesta sobre la que voy a formular unas cuantas preguntas, ojalá que me dejen y me den tiempo los panelistas, era en la que creía Libre en oposición y es la misma encuesta que se hace con Libre en el gobierno. Sí. No, sobre el tema que estábamos. Sí. No, de lo que tú dijiste. No, es que no hemos terminado los mensajes. Sí, es una sección que está patrocinada, pero ya vamos a terminar. Eugenio, voy contigo. Carla Barahona comparte a través de Twitter: si el sondeo es de los empresarios que desaprueban la ley de justicia tributaria, obviamente que van a poner en negativo todo. Aníbal Montoya comparte: como lideresa, ha de valorar a su equipo y sus capacidades de orientar el destino de la nación por el camino del crecimiento económico, generar empleos, mejorar la capacidad de adquisición, atraer la inversión y asegurar bienestar individual y de las empresas, generar esperanza. Renato, un saludo. No podemos negar que existe una campaña en contra de la presidenta, todo orquestado por los empresarios, por los grupos de poder. Avanza ahora con exponer encuestas que supuestamente la presidenta está en bajo nivel. Entonces hay que ser más equitativo. Rolando Bustillo comparte: rescatar el agro para generar más fuentes de trabajo y aplicar la ley de justicia tributaria. No es posible que los pymes paguen más impuestos que los dueños de grandes empresas, siendo exonerados cuando no cumplen derechos laborales queriendo pagar por hora. Gracias. Continúen enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente@HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Bueno, miren, a este televidente no le puedo fallar porque cuando lo llamamos para que venga al programa nunca nos dice que no. Entonces, cuando ellos llaman para participar, tampoco les puedo decir que no. Pero, brevedad, porque hay un buen número de panelistas aquí en el set. El consultor en materia de gobernabilidad, Omar García. Buenos días, Omar. Muy buenos días, pueblo hondureño. Dios y patria para todos. He estado viendo el programa. Un saludo ahí a los directos panelistas que usted tiene, estimado Renato. Y hago un alto en mis responsabilidades internacionales para poder aportar con respecto a mi país. Hemos estado viendo en Latinoamérica una situación en la cual la izquierda y la derecha no están respondiendo como debería hacerse en cuanto a lo que es la necesidad del pueblo. Y ahorita, en vista de que se ha usado una palabra anarquía es que quiere decir contra jerarquía, contra orden, ¿verdad? A, del latín, que quiere decir no es, y arquía, estructura. Y se ha mencionado una palabra ahí, en un tuit, y yo quiero preguntarle al pueblo hondureño: ¿quién origina la anarquía? ¿La derecha torpe de Honduras o la izquierda ignorante de Honduras? Porque esto nos está ayudando a disminuir la pobreza. Y ya lo he dicho en su programa, se lo he dicho al gobierno anterior y Honduras requiere un cambio de modelo económico que gire y que cambie ese enfoque de crecimiento económico por desarrollo económico y que descanse en capitalismo democrático. El enfoque social está bien en el socialismo democrático o socialdemocrática, porque realmente en Honduras ha estado atrasado el enfoque social y por eso tenemos hoy 8 de cada 10 hondureños son pobres,
con una ultra recontra mega sobre liquidez bancaria que no puede responder a la reactivación bancaria. Y aquí le llamo la atención a los empresarios. Tenemos un minuto, Mar, tenemos un minuto. Sí, muchas gracias. Estuve esperando varios minutos. Pero así es la mecánica. Ok, gracias. Pero también es importante que no perdamos de vista, se habla de competitividad. Competitividad en la formación empresarial es tener algo que los demás no tienen. Y aquí Honduras nunca ha tenido competitividad. Nunca. No hemos tenido que ofrecerles con respecto a eso. Señores, se desviaron del tema. ¿Por qué el 61% de la opinión de esta encuesta de Eric, que hay que mencionarlo, es una expresión, por qué está surgiendo eso? ¿Qué responsabilidad va a tener el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con respecto a movilizaciones del pueblo que no sabemos por qué liberal, el Partido Liberal y por qué los empresarios unidos en el sur están haciendo eso? Que no sabemos los colectivos calixtos y los colectivos de Mel Zelaya por qué se están enfrentando y por qué el Partido Nacional utiliza todo esto para llevar agua a su situación de su cubeta especial que tiene. Los tres partidos están olvidando que el país está secuestrado por crimen organizado. No se equivoquen. Nosotros nos hace todavía falta para luchar contra el crimen organizado y ellos hacen alianzas con cualquier agente partidario. Aquí les invito a todos los que están ahí presentes que no obvien que el país está cooptado por crimen organizado, violento, poderoso, que tiene mucho dinero y muchas influencias en los tres partidos, que está también en eso. Tienen que estar claros. Si no lo hacen, las medidas que tomen no nos van a ayudar mucho para salir de esta pobreza. 8 de cada 10 hondureños pobres. Eso no es correcto y para el país no le funciona, al país más rico en recursos naturales que tiene en Centroamérica con la población más pobre. Muchas gracias, Omar García, consultor en materia de gobernabilidad. Omar tocó un tema importante que es la competitividad. Solo déjame que le prometí a Eugenio su participación y luego vamos con Josie contigo. Rápido, dos cosas sobre tu comentario. Bueno, uno, que sí obviamente está un tema de recaudación de impuestos, pero antes está el tema de generar empleo digno, promoviendo otro tipo de empresarios medianos y pequeños, y por eso está en la propuesta del régimen RINDE, que va orientado a eso. Y lo otro es decir que estos regímenes de ahorita no se eliminan, se van a dejar que concluyan su proceso, no se le está parando nada a nadie. Eso ha sido explicado, pero como ha sido retomado acá, hay que retomarlo. Y con el presupuesto, evidentemente el año hubo serios problemas de ejecución. Este año todo el primer trimestre es bajo, pero existe toda la cuestión de llegar a cumplir, todo el compromiso de llegar a cumplir con las ejecuciones cuando vaya avanzando el año y al final del año. Además, el dinero del Estado siempre va a ser insuficiente, sobre todo porque la calidad de vida de una persona, si bien es cierto, al Estado le toca dar educación de calidad, salud, pero el tema de empleo va más allá del mismo Estado. El tema de empleo pasa por la empresa privada, pasa por el mercado, pasa por los empresarios y en un ambiente que lo permita eso. Y la pregunta es esa, ¿por qué llegamos a más de 2 millones cuando la fuerza laboral apenas anda en 4 o 2.5 millones en la precariedad laboral total? Y con estos regímenes, con este tipo de economía. Pero ahí tu sociólogo Eugenio debe ver la inestabilidad política, el Estado de Derecho, todo eso contribuye a que el país desafortunadamente no crezca. Hay un montón de elementos que hay que analizar, pero no es, los regímenes especiales no nos van a sacar de la pobreza. Jamás se ha dicho que los regímenes especiales nos van a sacar de la pobreza. Los regímenes especiales son atractivos a la inversión para ayudar a paliar la pobreza. Pero lo que nos va a sacar de la pobreza es un verdadero Estado de Derecho, es una verdadera seguridad jurídica, es el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, la simplificación administrativa y la mejora de la competitividad, que implica un montón de factores. Entonces, la educación. La forma en que han empaquetado esta ley ha sido un empaquetamiento que ha tenido eco en algunos sectores de la sociedad, porque dicen, que los ricos paguen. Sí, queremos que los ricos paguen, pero esta ley no es para que los ricos paguen. Esta ley tiene un trasfondo que va mucho más allá de eso, y lo han empaquetado con esos discursos emotivos que obviamente despiertan un sentimiento
en cierto público y han tenido éxito en eso y hay que reconocerlo y lo ves reflejado en los comentarios que ponen en las redes sociales. Sí. Pero realmente el trasfondo de esta ley va mucho más allá de eso. Primero, tú dices que no se van a eliminar. Sí se van a eliminar. Del momento en que se apruebe la ley, si se aprueba así como está en adelante, los que están van a continuar. Pero déjame complementar. Los que estamos a continuar. Nadie va a poder invertir en esos regímenes especiales. No. Y los que están van a continuar, pero sujetos a una auditoría. Claro. Y en esa lo cual auditoría, es necesario. Lo cual es necesario. Totalmente de acuerdo. Y en esa auditoría se va a decidir si se les quita o no. Entonces no tenés la seguridad de que vas a continuar o no. El otro tema también. ¿Qué es lo que necesitan los inversionistas? Lo mismo que los trabajadores. Certeza y confianza de que van a poder seguir trabajando. Y esos mensajes que están saliendo de unas pocas personas dentro del gobierno generan incertidumbre y generan desconfianza. Y por eso es que se ve reflejado ayer en la calle de Choluteca esa incertidumbre y esa falta de confianza, y por eso es que vemos reflejado en los inversionistas que me llamaron personalmente a mí, Renato, a decirme que detenían las inversiones este año en Honduras. Pero la entonces, tenemos que cambiar, solo déjame terminar, tenemos que cambiar no solo el discurso, sino que también la forma en que se están diseñando las políticas públicas y el contenido de las políticas públicas. Porque ¿qué pasa? Yo no estoy en contra de que inicialmente se arranque con un proyecto sesgado, no estoy en contra de eso. En lo que estoy en contra es que no haya una socialización adecuada que elimine los sesgos de izquierda a derecha de lo que querrás, y que logremos encontrar un equilibrio justo de acuerdo a la realidad nacional. Y mi punto es que este documento, así como está plasmado, no refleja ese equilibrio que necesita el país en este momento para poder contribuir de manera positiva a la reducción de la pobreza. Entonces, cada quien tiene derecho a tener su ideología, Renato, y eso hay que respetarlo, tanto los de derecha como los de izquierda. Yo no estoy de acuerdo con el comentario de que la izquierda es ignorante. Yo conozco un montón de gente de izquierda muy intelectual, muy preparada, y por eso es que no puedo compartir un comentario de ese tipo. Pero lo que sí es que en el país lo que necesitamos no es ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, es un centro, es un equilibrio para poder salir adelante. La certeza con auditorías y aún sabiendo los abusos que no se les podía parar es lo que incrementó y proliferaron estos abusos. Por eso ahora tiene que haber algo que les digan, miren un momentito, si hay abusos, si realmente se está en la corrupción o en otro tipo de colusiones, vamos a parar esto porque el objetivo del Estado no es facilitar, promover este tipo de economía que se mezcla con ilícitos. Pero es que eso no es lo que se está diciendo. No, es que ahí está. El problema de la comunicación, y parece que es nadar contra la corriente, y lo puedo decir desde el Congreso Nacional en esto, el problema es la comunicación. Usted habló al inicio de cómo nace el proyecto nace y sale al público con una posición eminentemente ideológica. La ministra de Finanzas dijo, los diputados que no apoyen este proyecto son corruptos. Aquí vino un amigo, vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, y dijo, los que no apoyen esta ley no están del lado del pueblo. Al PSH le preguntamos, ¿va a estar del lado de los empresarios, de los corruptos o del pueblo? Los demás ministros, como dice Pedro, una minoría radical, si no se apoya esta ley de justicia tributaria, son corruptos. Y ese mensaje de confrontación es lamentable porque al final quien se confronta es el pueblo hondureño. Yo no he escuchado en la defensa de ninguna de las dos partes quien se preocupa por la declaración que hace el maestro de obra, que ahora está obligado por 8.000, 5.000 empiras que se va a ganar por pegar un ladrillo, un bloque, tiene persecución en el SAR. Nadie ha hecho un comentario de esa clase pequeña, trabajadora, que lucha día a día y que tiene persecución en el SAR. Al pueblo hondureño no le han explicado realmente qué buscan con esta ley de justicia tributaria. El mensaje ha sido eminentemente político, por eso yo dije en mi participación, y repito que voy a seguir subrayando esto, lo voy a decir desde el Congreso, si el lenguaje no es técnico, si al pueblo hondureño no le explican para qué quieren hacer esta reforma tributaria,
Y si pretenden que con esta campaña de odio y de que querer hacer ver que los que no decimos abiertamente vamos a apoyar la ley de justicia tributaria, no importa la socialización, estamos en contra del empresariado, estamos a favor del pueblo, vamos a votar. Porque eso es lo que quieren, porque si no nos tildan de corruptos. Entonces al pueblo hondureño decirle, pueblo hondureño deben auditar el comportamiento del partido de gobierno y también de la clase empresarial. Y al partido de gobierno decirle, señores, no es con ese discurso de que si no me apoyan son corruptos, es con diálogo, es con consenso. Repito, hablan de quitar exoneraciones, de que hay empresarios corruptos, ¿y eso al pueblo en qué le beneficia? Sí, a partir de que metamos a los empresarios corruptos a la cárcel, entonces el pueblo va a tener más trabajo. ¿En dónde? Me parece que el discurso anticorrupción desapareció del PSH. No, es que todo lo contrario, es que lo que hay que explicarle, lo que hay que explicarle al pueblo, y va, Lester lo dijo al inicio, Pedro lo ha dicho entre líneas, usted también entre líneas dijo que el empleo sí depende de la empresa privada. La lucha verdadera anticorrupción es explicarle al pueblo hondureño para qué y por qué. No a rajatabla y antojadiza, pueblo hondureño, si este político no vota por esta ley es corrupto. O viceversa, pueblo hondureño, si ustedes están en contra del empresariado, los vamos a despedir. Esos discursos de odio debemos de quitarlos. Venimos de 10 años de narcodictadura, ese es el discurso. De apología del odio, de contienda. Hablemosle claro al pueblo. ¿En qué le va a beneficiar al albañil? ¿En qué le va a beneficiar al microempresario esta ley de justicia tributaria? Eso es lo que debería comunicar el gobierno. ¿En cuántos puestos de trabajo se van a rescatar o en qué sectores? ¿En la costa norte? ¿En el sur? ¿Qué beneficio viene para el pueblo hondureño con esta ley de justicia tributaria? Y mañana, en la reunión que tiene la socialización con el Partido Salvador de Honduras en el Congreso, esas van a ser las preguntas. Expliquémosle al pueblo hondureño en qué le va a beneficiar y de esa manera entonces creemos consensos, pero no es con amedrentar, no, ese tuit, repito, yo he sido defensor de la presidenta, he dicho que hay que darle gobernabilidad, pero ese tuit es un mensaje equivocado para el pueblo y nosotros no lo podemos aplaudir. Y yo agradezco que me hayan dado este espacio porque, repito, mientras la clase política no se ponga de acuerdo en realmente darle al pueblo hondureño lo que necesita, van a seguir estos debates de quién puede más y al final, ¿qué resultado tiene el pueblo hondureño? Enfrentarse en las calles, sigue siendo pobre, sigue sin oportunidades y la clase política y la clase de las cúpulas beneficiándose. Tú estás pendiente con una respuesta porque dijiste que hay un grupito en el gobierno que anda promoviendo la propiedad colectiva a costa de sacrificar todo lo que huele a empresa privada. Pero antes de eso solo me gustaría hacer un par de comentarios, Renato. Mira, es importante aclarar algo. Los abusos, ¿por qué se dieron? Por la falta de institucionalidad. Como no había una institucionalidad que se encargara de asegurarse del cumplimiento de la ley, se dieron los abusos. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Cuando yo estaba en el gobierno, y te pongo un ejemplo, hicimos revisiones del régimen RIT, por decirte algo, junto con aduanas, y nos dimos cuenta que en el pasado, Desarrollo Económico no le pasaba los listados a aduanas de los bienes que podían importar dentro del beneficio. Entonces, ¿qué pasó? Ahora aduanas lo que hace es que cuando alguien del régimen RIT importa, verifica versus el listado que Desarrollo Económico le dio, y lo que está en el listado le da el beneficio y lo que no le cobra los impuestos. Y nos fuimos más atrás e identificamos empresas que habían estado importando, abusando del beneficio. Entonces Fausto está trabajando ahorita en cuantificar los impuestos que tiene que cobrar, más las multas, más los intereses, y van a haber multas, intereses y recargos de cientos de millones de lempiras para un par de empresas. Entonces, la institucionalidad se tiene que fortalecer. ¿Por qué no mejor? Simplemente fortalecemos la institucionalidad, hacemos las auditorías y le damos la oportunidad a los buenos empresarios nacionales y extranjeros que quieran venir a invertir al país de aquí en adelante, de que puedan seguir invirtiendo en esos regímenes especiales, con una institucionalidad que evite los abusos. Ahora, el régimen rinde y el régimen RIT, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a haber abusos? Sí van a haber. ¿Por qué? Porque pícaros, ladrones y sinvergüenzas
van a seguir existiendo toda la vida. Es parte de la humanidad. Hay un porcentaje de humanos que siempre van a ser pícaros, sinvergüenzas y ladrones. Y entonces cuando venga el RINDE y el Zona Francas y se encuentren los abusos, de aquí a un año, ¿qué vamos a decir, Eugenio? No, abusaron, eliminémoslos porque no sirven. No va a ser correcto hacer haciendo las auditorías recurrentes para pararles. Entonces lo mismo, Eugenio, hay que hacer con los regímenes anteriores. Hacer las auditorías y mejorarlos en las dos vías. Mejorar los controles para evitar los abusos y mejorar otros elementos para ayudar a traer más inversión a través de la competitividad. Ahora, dime lo que te pregunté, Pedro, por favor. Lo que te digo es que, mira, yo soy bien respetuoso de las ideologías de cada quien y pienso que cada quien es libre de tener la ideología que quiera, pero es importante de que cuando se están haciendo el diseño de políticas públicas y cuando personas salimos públicamente a manifestarnos, sepamos de dónde venimos cada quien. Entonces quiero comenzar por decirte de dónde vengo yo, y eso lo sabe el pueblo hondureño. Yo vengo de la empresa privada y creo en la libre empresa, y creo en la libertad, y creo en la democracia, y creo en un Estado de Derecho fuerte y sólido, y lo voy a sostener, así como lo sostuve en la Cámara de Comercio, así como lo sostuve estando en el gobierno y lo sigo sosteniendo hoy, después de haber sido representante del sector privado y después de haber formado parte de un gobierno. Pero eso obviamente me genera a mí una visión del mundo y una forma de hacer propuestas para desarrollar el país que implican mejorar la competitividad para atraer capitales y que esos capitales privados sean el motor del desarrollo económico, tal como ha pasado en el mundo desarrollado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay personas que tienen ideologías diferentes, entonces obviamente todos nos vemos influenciados por nuestra ideología. Yo le pasé a Carlitos, y espero que no se malinterprete esto, porque yo no quiero que después estén diciendo que yo estoy haciendo ataques personales o que yo quiero generar odio en contra de alguien. La idea no es eso, y espero que todos tengamos la madurez de poder ver con objetividad esto. Pero, por ejemplo, mi excompañero de gabinete, Luqui Medina, una vez puso este tuit en donde pone que hay que combatir el capitalismo. Entonces, eso te refleja una forma de pensar que yo se la respeto y espero que todo el pueblo hondureño se la respete, pero yo no lo comparto, porque al final de cuentas el capitalismo, Renato, es lo que nos ayuda como seres humanos a salir adelante. Claro, no queremos el extremo del capitalismo salvaje, nadie quiere el extremo del capitalismo salvaje. ¿Cómo es posible combatir el capitalismo? ¿Dejar de ir al supermercado? Es que ese es el tema, ese es el tema. De comprar verduras. ¿Cómo piensa combatir el capitalismo? Ese es el tema, Lester, de que el capitalismo es simple y sencillamente un sistema económico bajo el cual se rige el mundo. Entonces, ¿cómo vas a combatir el capitalismo? O sea, sería volver a hacer el mundo de una manera es naturaleza humana. Exacto. Transaccionar. Es decir, antes que había las monedas que hacíamos, intercambiábamos bienes, producto, trueque. Esa es la esencia del capitalismo, ahí nomás nace la semilla del capitalismo. Algo que es importante, y yo creo que lo está diciendo claramente. Un momentito. Eso es llevar al extremo lo que está haciendo el gobierno. ¿Cuál? Y es agarrar una cuestión. Es que no estamos diciendo que el gobierno particular, no está colocada en la responsabilidad de la presidenta y del conjunto del gobierno. Sí, pero el de ese tipo de cosas en las discusiones políticas no hay ningún tipo. ¿Acaso creen que son un atajo de locos que no tienen sentido de la realidad? Para salir, no, es que pero Eugenio, yo no estoy discutiendo funcionario público. No te estoy hablando lo del gobierno. Ahora mira, pero dice libertad de empresa y todo. Incluso el expresidente Zelaya siempre ha dicho que en su gobierno es cuando más creció la empresa privada y cuando más creció la economía. Un crecimiento importante. Y por eso es que Eugenio, y no hay ninguna, es locura. Ahora, lo que estamos claros probablemente, donde coincidimos plenamente y sin haberlo discutido ampliamente, más allá de lo básico donde yo estoy, es que el mercado, probado históricamente, sin ningún tipo de actuación estatal, termina destruyendo la sociedad. De acuerdo, y eso está súper probado. Sí. Y este acto de la justicia tributaria, por eso digo yo que necesitamos otra reforma económica, requiere ciertos controles. Totalmente y de la acuerdo. Institucionalidad necesita ciertos controles. Totalmente porque si no, la sociedad termina devorándose a sí misma en intereses particulares. Y aún con todos los errores de los gobiernos y toda la corrupción y todos los problemas de la institucionalidad estatal, el Estado en la humanidad es la única institución
que puede intentar preocuparse por aquel que está en la calle sin comer y por aquel que está sin salud y aquel que está totalmente de acuerdo. Una cosa son controles, otra cosa son obstáculos. Coloquemos el justo medio y llevar, yo creo que aquí hay uno que siempre aparece en comentarios y en un discurso hiper ideologizado, y ahí sí, mira, hiper ideologizado, es que ya está en Honduras, que la Cuba, que la Venezuela y todo. O sea, Honduras tiene una lógica propia. Eugenio, una dinámica propia. Entonces, lo que se tiene que buscar, la búsqueda de la justicia y del bien común requiere una participación importantísima del Estado. Nadie, ningún sector privado, por mucho que hagan una escuela en responsabilidad social, eso no resuelve. La responsabilidad social, que lo cual es buena, yo no estoy en contra, no resuelve el problema del derecho fundamental del Estado a dar educación, a dar salud, que es lo que realmente le conviene. Entonces, en ese término, pero el otro, yo sí creo que, con todo respeto, quiero llevar esto que dijo Luque en una entrevista y luego incluso dio otra también, a que este es lo que el gobierno está haciendo. Pero es que yo no he dicho eso. Me parece a mí Eugenio, un poco, a ver, ahí es donde quiero aclarar. Yo no he dicho eso. De hecho, antes yo aclaré de que el gobierno está conformado, e inclusive el Partido Libre está conformado por una inmensa mayoría moderada, y aclaré que hay un pequeño grupo de radicales, dije pequeño grupo de radicales, que de hecho no reflejan el sentimiento ni de la presidenta, ni del gobierno, ni siquiera del mismo Partido Libertad y Refundación, al cual he tenido la oportunidad de conocer. El problema, claro, ese mensaje llega al pueblo, y cuando estás en la función pública, Eugenio, cualquier cosa que digas repercute, porque vos lo que hablás, lo hablás en representación de. Entonces, esos mensajes, si bien es cierto, hay que respetarle su ideología como persona, porque él tiene derecho a pensar como quiera, pero ese mensaje lo que hace es generar incertidumbre, generar desconfianza por parte de los capitales que quieren venir a invertir el país, y además, a generar empleo. Estudiantes de la universidad, o sea que lo están endoctrinamiento. Y todo el mundo, todos estamos de acuerdo, Eugenio, en que hay que combatir la corrupción. Por supuesto, en eso todos estamos de acuerdo. Si todos aquí venimos de una lucha de años de estar en esto. Yo me acuerdo de vos cuando estábamos en la lucha durante la narcodictadura, me acuerdo de Lester, me acuerdo de Yossi, todos aquí en el panel y en la televisión, muchos también estuvimos en esa lucha. Pero el punto es que necesitamos entonces asegurarnos que sean fuerzas más moderadas las que incidan en la toma de decisiones gubernamental, y que esas tomas de decisiones nos ayuden no solo a combatir la corrupción, sino que también a generar un ambiente adecuado para que venga la inversión. Ese es el punto. Ese equilibrio no lo estamos alcanzando con las políticas públicas que están comenzando a salir, y no lo estamos alcanzando por la falta de socialización adecuada que no se dio antes de mandar el proyecto al Congreso, y que no se está dando tampoco ahorita estando en el Congreso de la República. Reuniones de apenas 2 horas para un documento tan extenso, y no es pero es mucho más extenso que esto. Miren cuántas páginas hay acá, y hay muchísimas más páginas en ese decreto de ley. En 2 horas verlo no es posible. Necesitamos una adecuada socialización. Es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir su opinión a través de Twitter. La marcha de ayer de los trabajadores de la zona sur es una muestra de que los empresarios no quieren la ley. Esos trabajadores fueron utilizados y amenazados a salir a la calle. El pobre obligado a defender al rico. Martín Cáceres comparte, pero ¿en dónde y en qué momento se hizo la encuesta? No creo mucho toda esta información y todo esto que dicen. ¿Qué metodología de investigación han utilizado? Player 23 comparte, violencia era lo que quejó en el pasado ante todas las protestas que se han realizado. Estoy seguro que todas hubiesen sido disueltas con bombas lacrimógenas y palos por parte de la Fuerza de Seguridad. Henry Smith comparte, el cambio que pretenden con la Ley de Justicia Tributaria es un cambio en el sistema. Las piezas en el tablero se moverán, pero ¿quiénes tomarán ese puesto? El poder económico no es algo que se delega porque sí. ¿Quiénes conformarán el nuevo bloque económico empresarial? Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales.
Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. No, permíteme, Pedro. Es que estoy reflexionando sobre esto que me envía Juan Carlos Segovia. Por la firma de Lucky Medina pasa toda inversión importante para el país. Sí. Es para reflexionar, pero hoy no tenemos tiempo, porque se nos están quedando otras cosas. Por la firma de Lucky Medina pasa toda inversión importante para el país. Me dice Mario Chinchilla, tampoco se están extendiendo licencias ambientales para nuevos proyectos de inversión. Sin licencia no se puede construir ni funcionar, e igual se las piden en los bancos. Otro freno a la inversión y creación de nuevos empleos. ¿Cuál es el mensaje entonces? Y una cantidad infinita de mensajes. Me interesa que nos digan en qué van a invertir los dineros que recauden. Fíjate que a eso le hace falta, le ha hecho falta al gobierno, creo que tú lo mencionabas. Mira, si todos los años vemos que aumenta el presupuesto y todos los años nos dicen que se multiplica la pobreza, yo creo que hace falta en el debate que se nos diga todo lo que recaudemos producto de lo que no pagaban ciertos empresarios por las exoneraciones mal utilizadas. El gobierno tiene planificado invertirlo en esto, en aquello, en esto y en lo otro. Pero si ya vamos por 15 meses, los informes establecen que la ejecución presupuestaria no sigue siendo coherente con el interés del gobierno de recaudar más fondos. Mira, entonces surgen suspicacias, surgen elucubraciones. Entonces, ¿cuál es el deseo de recaudar más dinero si hay poca efectividad en la ejecución presupuestaria? Eso se pregunta la gente, y ahí le falta al gobierno demostrar para qué y en qué quiere utilizar el dinero, porque todos estamos hartos que en la medida que se incremente el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, más pobres nos volvemos. Eso de recaudar más pisto para multiplicar la pobreza no es coherente. Sí. Y los no es coherente. Y los controles que van a establecer, porque... No es coherente. A mí desde hace días me choca esa cosa, que se aumente el presupuesto y sigamos siendo pobres, y se multiplique la pobreza. Y entonces el dinero, y entonces el incremento presupuestario, y entonces la inversión pública, ¿en qué queda? Yo creo que hace falta en el debate, y el gobierno debe promoverlo. ¿Para qué quiere más dinero? Porque si tú hablas con alguna gente te dicen que ahí tienen un colchón como de 45 mil millones de lempiras. ¿Será cierto eso? Tú que has estado ahí. Mira, hay una parte del dinero que sí se tiene que ir guardando, por así decirlo, Renato, para hacer los pagos de vencimiento de deuda. Pero independientemente de eso, en efecto, el año pasado hubo una baja ejecución presupuestaria y este año, por lo menos el arranque, iba de la misma manera. Entonces, yo te voy a decir algo, si no se logra realmente traducir el presupuesto general de la República en beneficios para la población y el diseño de las políticas públicas en inversión para generación de empleo y reducción de pobreza, realmente vamos a seguir en el fracaso como país. Solo permíteme, porque el tema por el que veníamos prácticamente se quedó al margen, pero no, vamos a utilizar unos minutos. Por eso le voy a pedir a la gente que está al teléfono que sea lo más breve posible, Y aquí la producción me dicen, ¿quiénes están al teléfono? Gilberto Ríos, Rodolfo Pastor de María y Fausto Cálix. Así que con todo el respeto que me merecen, porque igual cuando se les invita vienen, y yo no puedo ser desagradecido, que cuando ellos llaman y quieren intervenir, yo no les dé pase, tengo que darles pase. Solo que les voy a pedir que sean lo más breve posible, porque me falta ir al otro tema, y ya no tengo muchos minutos. Comienzo en orden de llegada de las llamadas. Gilberto Ríos, adelante, Grillo. Buenos días, Renato. Un saludo para todo su panel, para Pedro Barquero, especialmente, que creo que es con el que me hubiera encantado siempre debatir, ya sea en el gobierno o fuera del gobierno, porque yo creo que tiene una idea muy estigmatizada de la izquierda. Yo soy de ese sector de izquierda radical del que él habla, que somos del Partido Libre, ¿verdad? Y somos perfectamente capaces de
argumentar nuestras posiciones, y de hecho creo que el azar lo ha hecho de manera exquisita a través de Marlon Ochoa y de Cristian Duarte, cuando ha hablado de por qué tenemos que combatir esos regímenes de exoneraciones fiscales que se han dado algunos lujos a costillas pues de la miseria de este pueblo, y también de haberse aliado directamente con la narcodictadura. O sea, hay una implicación política también, no solamente económica. Esos son sectores perversos, y yo creo que eso lo sabe perfectamente todo el panel y todo el pueblo hondureño. Quiero hacer una corrección, Renato. Nosotros respetamos muchísimo el trabajo del padre Melo, somos amigos, además estamos siempre en comunicación, pero los sondeos del ERIC dieron en 3 ocasiones como perdedora, primero a Xiomara, por ejemplo, el 2013, a Salvador el 2017, y también a la Alianza. Ahora mismo creo que la última encuesta que sacaron nos daban por perdedores. O sea, nosotros respetamos su trabajo, pero no compartimos su metodología, como por cierto decía un mensajito ahí al aire, porque, por ejemplo, había una pregunta ahí que decía: ¿quién cree usted que manipula a Xiomara? O sea, eso me parecía a mí, bueno, no sé, usted que es periodista sabe que eso es más que tendencioso, pues, por ejemplo. Y en general, pues, nos sirve como insumo. Es importante que los centros de estudios del país publiquen encuestas y que se nos den más insumos, y que cada quien además revele la encuesta no solo como su resultado, sino también como su metodología. Me parece bien importante. Necesitamos más trabajos de ese tipo. Yo le quiero decir otra cosa, Renato. A pesar de esa percepción, ¿verdad? De esa percepción que evidentemente es parte de esa campaña que han generado los medios en contra de Xiomara, sobre todo por el tema de la ley de justicia fiscal, que está afectando a un sector muy pequeño, y ahí sí quisiera que me ayudara Carlos Andino, le mandé una gráfica, ¿verdad?, para que usted mire cómo es de tendencioso el discurso sobre el tema de la inversión. Y a mí, y ahí también para decirle a Barquero que nosotros pasamos por asesorados permanentemente por economistas, por cientistas sociales, ¿verdad? No solo es una cosa antojadiza. Entonces, así nuestra posición responde pues a estudios de la economía nacional. Si pudieran ayudarme con si bien. Ahí lo que tenemos es por años el tema de la inversión nacional versus la inversión extranjera, ¿verdad? Se nos ha vendido la panacea, ¿no?, de la inversión extranjera, que yo no digo que no sea importante, pero además sabemos que ese sector muy pequeño es el que está más beneficiado, digamos, por el tema de las exoneraciones fiscales. Y el resto, que son inversores medianos y pequeños, ¿verdad?, que generan la mayor cantidad del tema del movimiento de la inversión en el país, que es la inversión nacional, no está apoyada. Entonces, lo que hay que apoyar más son a pequeños y medianos empresarios en el país, y a grandes empresarios, no a los más grandes. Eso ya tiene suficiente apoyo, lo han tenido. Además, no se les está quitando con la nueva ley de reforma fiscal, se les está dejando, solo se van a revisar posteriormente, y hay algunos que evidentemente sí se están quitando porque han cometido abusos. También quiero decir que me alegra mucho que sea el compañero Luqui Medina, con esa conciencia social, el que esté firmando esos contratos de inversión, porque la mayoría responden a ese interés transnacional extractivista que ha dejado mucho daño ambiental, Renato, y que ha dejado también asesinatos políticos como el de Berta Cáceres, que por cierto continúa en impunidad, asociado a esos capitales perversos que, como les decía yo, tienen implicaciones políticas, porque no solo fueron parte de la narcodictadura que se beneficiaron de ella, sino que también cometieron crímenes para acumular esos niveles de riqueza. Entonces es importante que se le dé también esa dimensión. Nosotros, quiero finalizar con esto, Barquero, pensamos en el desarrollo como marxistas, digamos, ese sector ultra izquierdista que tiene libre. Y los marxistas lo que pensamos es que el país necesita un desarrollo de las fuerzas productivas. Para eso casi estamos empleando el restablecimiento del Estado liberal. Renato, usted dice que es liberal, si lo que se está planteando aquí es desarrollar una clase nacional empresaria que pueda competir con el extranjero, no que sea la calle de ella y que le vende el territorio nacional, o que nos vincule con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional y nos someta a él. Pues yo creo que en esas ideas coincidimos. Pero cuando tú me escuchas hablar o preguntar... Se trata de dejar de vender ¿cómo se llama? Postres. Se trata de industrializar, se trata de avanzar. Pero cuando tú me escuchas hablar y preguntar y repreguntar, es en función de las cosas que no están claras. Y ustedes deben ser tolerantes y permisivos para que se les pregunte y repregunte. ¿Por qué no hay cosas claras? Por ejemplo, yo quiero saber, que me den una respuesta clara, ¿por qué Honduras, entre más dinero presupuesta, más pobre se vuelve?
Lo que yo quiero saber es... No vamos a debatir ya porque ya casi no tengo tiempo. Una respuesta clara. Entonces, yo quiero saber, si quieren recaudar más dinero combatiendo la corrupción, enorme, profundo, todos deseamos combatir la corrupción. Y quienes han abusado de los regímenes especiales, muy bien. Esto más, hay que sancionarlos quitándoselos. Pero también quiero saber, díganme, ¿hacia dónde va ese dinero? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a invertir? ¿Qué proyectos públicos hay? Porque si vamos a recaudar más dinero, para multiplicar la pobreza, de eso ya estamos hartos los hondureños. Entonces, cuando hay gente y hay periodistas que preguntan esas cosas, no deben descalificarlos, no deben molestarse. Simplemente es la idea de tener una opinión pública mejor informada y que esté consciente si están o no haciéndolo bien con determinada decisión o política pública. De eso se trata, Grillo. Muchas gracias por tu llamada. Renato, me gustaría... Solo permíteme, Pedro, porque es que de la gráfica que puso Gilberto. Es que miren, se le preguntó a la gente, es decir, Libre puede dudar de cualquier persona menos de Melo. Libre puede dudar de cualquier hondureño menos de Melo. Si este fue un bastión fundamental en los últimos años, en la opinión que la gente tiene del gobierno nacionalista y del expresidente de la República. Sin ser de Libre, porque yo entiendo que no es de Libre, Melo jugó un papel de conciencia pública y social y política en los últimos años. Importantísimo. Que comiencen a dudar de Melo ahora, andamos mal. Yo creo que a Melo hay que respetarlo con lo de ayer y con lo hoy. Lo que hace falta es ser más tolerantes y permisivos y tener capacidad autocrítica de lo que les está diciendo esta encuesta. Les preguntan a la gente, ¿qué tanto cree usted que Xiomara Castro escuchó las demandas de la población en su primer año de gestión? Mucho, algo, poco, nada. Nada, el 34%. Poco, el 33%. Algo, el 20%. Mucho, solo el 9%. Le preguntan a la gente, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Xiomara Castro está conduciendo su gobierno? El 60.7% lo desaprueba. Apenas lo aprueba el 36%. Le preguntan a la gente, en su opinión, ¿el país está mejor, igual o peor con la actual gestión gubernamental? Peor, el 43.9%, igual el 42.9%. Creo que esta es la respuesta más contundente de la gente. El país está igual o peor que en los últimos años. 43% dice, estamos igualitos. No, estamos peores. Estamos igual al gobierno dejó 42%. Pero también es alto y eso sí es preocupante. Sí, solo dicen que estamos mejor un 12%. Obviamente la gente olvida rápido, ¿no? ¿Cree usted que la administración de gobierno también se construye la opinión y la percepción? Sí, hay una narrativa. Hay que reconocer eso. Con todo respeto, debatir datos a 15 minutos del programa, porque vamos a quedar en una superficialidad de los datos. Yo honestamente, Renato, No, es que yo venía preparado para que... Pero permitime, que eso es estrategia también lo tuyo, mira, no, eso es estrategia lo tuyo. No, es que solo lo voy a leer por lo menos, pues. Solo lo voy a leer por lo menos. ¿Cree usted que la administración de gobierno de Xiomara Castro está cumpliendo con sus promesas de campaña? El 60% dice que no. 32% dice algunas. Y apenas el sí, pero, con el 6.4%. Hay que reconocer que este es un fenómeno regional en Latinoamérica, Chile, Colombia, Ecuador. Es decir, estamos entrando como en un ciclo de votos de castigo. La presidenta está constantemente y ahorita no podemos deber 4 cortes y hemos hecho 3. Vamos a la pausa comercial, volvemos. El ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pastor, está en comunicación con Frente a Frente. Ministro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a ti, a tu panel, todos respetables compañeros y a la audiencia, por supuesto. Yo quisiera simplemente hacer eco de algunos datos, Renato, porque el debate es rico y yo celebro que se esté dando. Creo que es parte de la vida democrática de nuestro país y es muestra también de la reconstrucción de esa vida democrática que se está dando a lo largo de esta administración, que como la presidenta bien dice, de transición entre una dictadura y un
Estado de Derecho, una república democrática. Como dato muy puntual del proceso de socialización de este proyecto de ley que el Ejecutivo ha presentado al Congreso Nacional, comenzaron las sesiones de socialización con una presentación ante la cúpula empresarial en el COEP el 8 de marzo. A partir de ahí, Renato, se dieron más de 30 sesiones de socialización con distintos sectores de la sociedad. Esto previo al envío al Congreso Nacional. Ya en el Congreso Nacional, la comisión encargada de esa socialización ha organizado una serie de sesiones, de las cuales ya llevan algunas esta semana, con sectores fundamentales, con el FOSDE, estuvieron con la Asociación de Banca de Honduras, estuvieron ayer con CESPAD, con sectores pensantes, con sectores que buscan precisamente enriquecer esta discusión, este intercambio, resolver todas las dudas que pueden existir todavía al respecto y precisamente también pues incorporar perspectivas. Entonces yo creo que seguir argumentando que no se ha dado una socialización, que la socialización es deficiente, es realmente un argumento necio a estas alturas. Por supuesto que no se van a dar jornadas extensas con cada sector porque simplemente no alcanza el tiempo. Entonces a mi compañero Pedro le diría que reflexionemos. Las sesiones de 2 horas en el Congreso con cada uno de estos sectores a lo largo de más de 2 semanas, creo que efectivamente dan oportunidad para que se discuta y que se resuelva la duda. Y creo que sí hay una mala intención y creo que es un llamado de atención que la Presidenta, cuando la reacción de los sectores que sí se sienten pues afectados por la propuesta de hacer justicia tributaria en nuestro país, de lograr grados de equidad mayor que nunca se han tenido en el país, de organizar a sus empleados, de amenazar a sus empleados, de instruir a sus empleados para que salgan a marchar en contra de la propuesta que hace el Ejecutivo, es un síntoma precisamente de lo distorsionado que está el sistema capitalista en nuestro país y cómo justamente la responsabilidad del Estado es corregir las fallas del mercado. Esa es la teoría clásica. No podemos simplemente dejar que un grupo de empresarios pueda, a base de amenazas de sus empleados, ¿sí?, ponerle presión al gobierno para que no cuide el bien común, para que proteja los privilegios de ese grupo. Y eso es lo que tenemos pruebas de cómo estos empresarios, con los que por cierto yo me reuní y hablamos de las oportunidades que van a haber con China, fueron una delegación con el canciller, una delegación de China a visitar estas granjas marinas para ver todas las oportunidades que puede haber también para ellos. Entonces yo creo que hay un sector que está francamente decidido a confrontar y a confrontar de una manera violenta. Y ante eso es que reacciona la Presidenta. Y para responder también a tu pregunta, que creo que es muy válida, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, mira, nosotros hemos sido muy claros, Renato, que las prioridades que nosotros tenemos están en la salud de la población, en la educación de la población, en la seguridad alimentaria y energética de la población, para reconstruir hospitales, para construir nuevos hospitales que durante 30 años no se han construido en el país, para reconstruir más de 12,000 escuelas públicas que no están en condiciones de recibir a los alumnos, que hoy más de 2 millones de alumnos hondureños están prácticamente excluidos del sistema. Se necesita el recurso para la inversión pública. Y para eso es que se quiere tener mayor capacidad de recaudar. Y precisamente para salir de la trampa de la deuda, que yo ya lo he planteado en tu programa. Hay una trampa de la deuda. En este momento, la recaudación actual, como está ahorita vigente, implica que el 60% se pague prácticamente en el pago de salarios. Y el 40% se va precisamente al pago de la deuda. Y entonces el país, para hacer inversión pública, necesita adquirir más deuda. Esa es la trampa de la deuda. Para romper esa trampa es que necesitamos incrementar la recaudación fiscal. Y necesitamos incrementarla de una manera equitativa, justa. Precisamente, quien más ingresos tiene pueda aportar más a esta necesidad urgente de atender necesidades, de atender una emergencia,
para la reconstrucción del país. Y tienen que aportar todos los sectores, y por supuesto que también tienen que aportar los grandes empresarios de este país, así como lo hacen los empleados. Por ejemplo, los trabajadores de nuestro país que han aceptado no recibir aumentos salariales o recibir aumentos salariales moderados, precisamente como un aporte de ellos, de la clase trabajadora, a esa reconstrucción del país. Y finalmente, en cuanto a la ejecución presupuestaria, a la inversión pública en nuestro país, los datos al día de hoy nos dicen que 23.6% del presupuesto ya está ejecutado, lo cual es perfectamente coherente con el primer trimestre del año. Y que de esa inversión pública se lleva un 11.6%. Entonces, por supuesto que estamos reconstruyendo instituciones que tienen que tener más eficacia en el gasto y más precisión. Y por supuesto que el combate a la corrupción también va a cuidar esos recursos. Pero lo que estamos haciendo, Renato, compañeros en el panel, es tratando de actuar con responsabilidad para transformar un modelo que efectivamente no ha funcionado y que hoy en día tiene 74% de los hondureños viviendo la pobreza. El ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pastor. Apenas hace con Juan Orlando. Muchas gracias al ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María. Deben comprender que solo faltan 6 minutos para las 9 y tengo algunos bloques comerciales todavía pendientes. Continuamos con Frente a Frente gracias a Vigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Vigos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Más mensajes a través de nuestro WhatsApp. Buenos días a todos. Por favor, familia presidencial, no lleven al país a la quiebra. Pónganse de acuerdo. Vamos a quedar sin trabajo, se los decimos de corazón. El gobierno no da trabajo. Hasta entre ellos mismos se están peleando. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima.